5 de lo que es el libro de Daniel. Vamos a estudiar el capítulo número 5. Fíjense que estuvimos en el transcurso de la semana platicando los pastores de Oreb y esta serie se iba a acabar en el capítulo 6, pero por votación al parecer vamos a continuar con los demás capítulos de este libro, porque el libro de Daniel tiene muchas partes proféticas, ¿estamos de acuerdo? Y se han utilizado para lo que hoy se vive como mundo, como país, como nación, como todo lo que hoy, ¿no? En la época que se está viviendo, ¿no? Las guerras, las conquistas y eso. Pero la realidad es que en su momento, cuando fue inspirado este libro de Daniel, pues no se tenía en mente lo que hoy se vive. Se tenía en mente lo que en ese momento se estaba viviendo, ¿no? Y lo que Dios estaba revelando para esa época. Entonces, hoy llegamos a este capítulo 5, por esa votación, al parecer vamos a continuar con los demás libros de Daniel. Y hoy es una historia muy, muy interesante, ¿no? Que sigue hablando de esa fidelidad que debe haber en el pueblo de Dios. La enseñanza lleva el título Fieles ante el pecado. Fieles ante el pecado. ¿Por qué? Porque va a haber pecado. Va a haber muchas situaciones que nos van a querer arrastrar, alejarnos de Dios, apartarnos de Dios, renegar contra Dios, alejarnos de Dios. Pero ahí es a donde tenemos que mantenernos fieles. ¿Vale? Entonces, esto está basado en el texto bíblico de Daniel, capítulo 5, todo lo que es este capítulo 5, lo vamos a ver todo, ya saben, no es que vayamos ahorita, como antes yo lo hacía, versículo por versículo, no, hoy nos vamos a ir viendo por bloques. Y no sé si han escuchado algunos esa historia de ese tiempo de Daniel, porque es una historia real, una historia que pasó. Hace aproximadamente unos 500 años antes de nuestro Señor Jesucristo, en el periodo donde el rey Nabucodonosor, en ese periodo gobernaba Babilonia. Entonces, es una historia real, y no sé si han escuchado esa parte de la historia donde se dice que estaban en una fiesta, un rey, un hombre, y los demás súbditos, otros reyes, así, y que apareció una mano y empezó a escribir en la pared, ¿no? Empezó a hacer una escritura en la pared, y las palabras que se escribían en arameo eran Mene, Mene, Tekel, Uparsin, ¿no? Y esas palabras que estaban siendo escritas tenían un significado, ¿sí? Dios estaba escribiendo, Dios estaba hablando en ese momento a ese rey, pero los sabios, los magos, los que tenían, ¿no?, esa inteligencia, no supieron interpretar qué querían decir esas palabras en arameo. Entonces, era el idioma de ellos ahí en Babilonia, pero no lo estaban interpretando, no sabían interpretarlo, hasta que mandan traer a Daniel, y Daniel le da la interpretación a ese rey. Entonces, vamos a lo que es el capítulo 5, ¿sí? Lo que Dios nos ha venido enseñando en el transcurso de estos últimos capítulos, estas últimas enseñanzas, es entender que sin Dios somos infieles. Sin Dios somos infieles. Hoy en día se viven tiempos de muchas ideas, filosofías, modernidad, modas, cultura, que están llenando, que nos están bombardeando todo el tiempo, ¿no? Hoy que está la tecnología, internet, computadoras, celulares, televisión, todo lo que hoy hay, plataformas, estamos siendo bombardeados con muchas de ese tipo de cultura babilónica, ¿no? Porque antes, yo me acuerdo, era chico y lo único que veíamos era televisión, ¿sí o no? No había computadoras, no había celulares, era la televisión, y si te aburrías, ¿qué hacías? Te salías a la calle a jugar con los cuates, ¿no?
Entonces era todo lo que hacíamos y nos divertíamos saliendo a jugar con los amigos. Hoy en día, lo que hoy se vive en esa, por eso le llamo cultura babilónica, es porque hoy se repiten muchas de esas situaciones. La tecnología, como ha ido avanzando, está bombardeando nuestras vidas. Vuelvo a lo mismo, en todas esas plataformas, en todas esa tecnología que hoy está en nuestra mano. Hoy podemos adquirir un celular económico fácilmente y te conectas al internet y tienes acceso a quién sabe cuántas cosas. Y lo mencionaba en una de las enseñanzas. Piensas en algo, pones la palabra y te empieza a bombardear de toda esa información que dices. Es más, yo no sé si les ha pasado, pero a veces nada más lo estás platicando con tu cónyuge o con alguien y de repente abres tu celular y ya te sale y dices, pues que no lo anoté, no lo busqué y de repente ya me empezó a salir la información. Entonces dice uno, ¿cómo es? Esa es la tecnología, eso es lo que hoy se vive. Y les voy a decir algo, no es que sea malo, o sea, tenemos un acceso a muchas herramientas, muchos libros, estudios, etcétera. El problema es que también dentro de esa tecnología nos está bombardeando con muchas filosofías, mucha cultura nueva, muchas formas de pensamiento que honestamente nos está alejando de Dios. Nos está apartando de Dios. Nos está llenando de cosas que empezamos a dudar de la palabra, empezamos a dudar de Dios, nos empezamos a alejar de Dios. Entonces, por eso debemos de ser bien cuidadosos, porque es tanta la información que nuestra mente se empieza a moldar a esa nueva información. Y empezamos a decir, sí es cierto. Es que eso que están diciendo es real, es verdad. Entonces nos empiezan a cambiar, empiezan a llenarnos nuestra mente de nuevas formas de pensamiento. Lo que antes enseñaban nuestros padres, nuestros abuelos, ya empieza a quedar atrás y entonces nos tenemos que acomodar a lo moderno, a lo nuevo. Y eso es lo que está haciendo la nueva Babilonia. ¿Lo hacía en esa época? Sí. ¿Y lo hace hoy en día? Sí. ¿Qué representa Babilonia? Lo que representaba en esa época era modernidad, cultura, ¿no? Ideologías. Hoy la Babilonia moderna también representa lo mismo. No nos van a perseguir por nuestra convicción de decirnos cristianos. Porque nos van a dejar congregar, nos van a dejar alabar a Dios, pero nos van a empezar a bombardear con ideas, con pensamientos, ¿sí? Que se van a empezar a mezclar con nuestra fe. Y ese es el problema. Ese es el detalle, que nos quieren mezclar la fe, nos quieren cambiar esa fe o amoldar esa fe a lo moderno. Hermanos, la fe, la vida cristiana no se debe negociar. No estamos para negociar nuestra fe. Nuestra fe, nuestra vida cristiana tiene que ser fiel a Dios. Tenemos que ser fieles a Dios. Y lo digo con mucho respeto en esta parte. Jóvenes van a ser bombardeados, van a ser atacados en esa etapa que ustedes están viviendo. Así como estos amigos de Daniel y Daniel mismo eran jóvenes. Y a ellos dice la escritura que eran considerados inteligentes. Esos jóvenes eran inteligentes, esos jóvenes eran audaces, eran entendidos. Y fueron llevados a ese lugar de Babilonia dentro de lo que era el liderazgo. ¿Por qué? Porque sabían que si les cambiaban el chip a esos jóvenes, iba a influir en toda la demás población. Entonces, ¿nos está atacando a todos? Sí. Pero lo que son adolescentes, jóvenes, adolescentes y niños, los están bombardeando, porque están de verdad queriendo cambiar nuestra vida, nuestra cultura, nuestra fe. Sean muy cuidadosos, no se dejen engañar, no se dejen arrastrar. Volvamos a los principios, volvamos a la palabra de Dios. El mundo nos quiere cambiar la identidad. Ustedes díganme si sí es cierto o no es cierto. ¿De dónde sale hoy
Que un hombre se sienta perro, caballo, animal. No es cambiar la identidad. Díganmelo ustedes, no es cambiar la identidad. Que un varón ahora quiere ser mujer, o una mujer quiera ser varón. No es cambiar la identidad. Es eso. Eso es lo que está haciendo. En esa época, con Daniel y sus amigos, y muchos de los que habían sido llevados a Babilonia, les querían cambiar la cultura, les querían cambiar su fe, les querían cambiar su identidad. Lo vimos al principio, a Daniel le cambiaron el nombre. Le cambiaron el nombre de Daniel por Belsasar. Daniel tenía un significado, el nombre de Daniel tenía un significado y Belsasar tenía otro. Entonces, eso es lo que hace el mundo con nosotros. Nos quiere cambiar nuestra identidad. Pero dice la Escritura que estos tres amigos de Daniel y Daniel, dice que se mantuvieron como fieles. Por eso nuestra serie se llama Fieles. Les cambiaron los nombres. Les quisieron implantar un nuevo chip. ¿Qué quiere decir? Una nueva forma de pensamiento. Y llegaron hasta el punto, si lo recuerdan en la enseñanza pasada, ¿fue la pasada o la antepasada? No me acuerdo. Cuando los llevaron al horno de fuego. Creo que fue la antepasada. Mejor lo reviso. Ahorita les digo. ¿Fue la pasada? Antepasada, ¿verdad? Sí, porque la pasada fue cuando el rey Nabucodonosor se volvió medio loquito. Entonces, fue la antepasada. Y los metieron hasta el horno de fuego. ¿Qué es lo que les estaban haciendo a estos jóvenes para que se rindieran a la cultura, a la ideología? Los amenazaron. Jóvenes, y no solamente jóvenes, niños, y también a nosotros adultos, el mundo nos va a querer amenazar. ¿Amenazar para qué? Para que nos postremos ante la nueva cultura, ante la nueva ideología. Pero nosotros, como estos tres jóvenes, tenemos que mantenernos como fieles. Dice la Escritura que fueron metidos a un horno de fuego, que fue calentado 7 veces más. Y que cuando estaban adentro de ese horno, los que los llevaron para arrojarlos, se quemaron. Pero estos jóvenes, dice la Escritura, que de repente el rey escuchó cantos. Bueno, eso es parte de la historia que cuenta. Y se volvió y los vio, y ya no eran 3, eran 4. Y uno de ellos era como, dice, el Hijo de los Dioses. Y se refería a nuestro Señor Jesucristo. Cuando habló el rey y les dijo que salieron estos 3 jóvenes sin sus ataduras, porque habían sido arrojados con ataduras, y salieron sin ningún cabello se les hubiera quemado. Sus ropas no se quemaron y no olían a quemado. Ese es Dios, porque las amenazas son reales y van a venir, pero el que va a guardar tu vida va a ser Dios. Entonces, no te arrodilles ante la cultura, no te arrodilles ante las amenazas, no te arrodilles ante la ideología. Estos jóvenes, estos amigos de Daniel mismo, no se contaminaron, no aceptaron postrarse, no se amoldaron a las ideas ni a la cultura de Babilonia. Ellos se mantuvieron fieles, sus convicciones eran reales. Ellos se mantuvieron, les cambiaron el mundo, les pudo haber cambiado el nombre, pero ellos, hermanos, se mantuvieron fieles, no les cambiaron su fidelidad, no les cambiaron su lealtad, no les cambiaron su entrega a Dios. Ellos seguían siendo fieles a Dios. Tuvieron el valor para mantenerse fieles ante Dios. Ahora, no se aislaron, ¿no? Porque, es que nos están bombardeando, entonces me voy a aislar y que nadie sepa de mí. No se aislaron. Ahí estaban en Babilonia. Ahí se mantuvieron. No agredieron, no se pusieron al brinco y ahora sí, entonces me voy a defender. No, tampoco no agredieron. No lo asimilaron, no dijeron, bueno, pues está bien, vamos a tomar un poquito, no mucho para que no.
No se asimilaron a eso. Tomaron una última actitud que debemos de tomar todos. Mantenernos fieles a Dios. Tenemos que mantenernos fieles. Tenemos un Dios fiel. Y lo que nos ha enseñado también esta parte de la Escritura, en estos capítulos que hemos estudiado, hemos aprendido acerca de la fidelidad de Dios. Porque Dios los estuvo guardando. Dios estuvo con ellos. Dios, hermanos, aunque el mundo los estaba presionando, Dios los seguía cuidando. Dios estaba cuidándolos. Viene un capítulo 6, donde Daniel es arrojado a un foso de leones, hambrientos. ¿Qué esperas si una persona es arrojada a un foso de leones hambrientos? ¿Qué esperas que le pase a esa persona? Pues que lo destacen, ¿no? Y se lo... Pero esa es otra historia, que lo vamos a ver dentro de 8 días. Dios sigue teniendo el gobierno de este mundo en sus manos. No crean que lo que hoy se vive, de esas ideologías, de esa cultura, esas guerras, todo eso que hoy se vive y que hoy estamos siendo bombardeados o estamos viviendo, Dios se le olvidó, Dios se distrajo, o Dios ya no pudo controlarlo. No, Dios tiene el control de todas las cosas. Hermanos, Dios sigue teniendo el gobierno de este mundo en sus manos. Y principalmente, nuestra vida está en sus manos. Así como esos jóvenes fueron guardados del horno de fuego, así nuestra vida puede estar guardada en sus manos, si nosotros creemos verdaderamente en Él. Si nos rendimos a Él y confiamos en Él. Hay que creerlo, hermanos. Hay que creer que verdaderamente Dios tiene el control de todas las cosas. No lo ha perdido. No se ha olvidado de nosotros. ¿Sale? Eso lo debemos de tener bien presente y bien sencillo. Cuando vimos el capítulo 2, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño donde veía una figura, una estatua muy grande, que estaba compuesta de diferentes materiales, ¿verdad que sí? Y decía que la cabeza era de oro, y el pectoral y los brazos de plata, y así cada parte. ¿Y a qué se estaba refiriendo? A diferentes imperios. Y que un imperio iba a caer bajo el otro imperio, y así el otro imperio, y así iba a llegar hasta los pies, que llevaban una mezcla. Entonces, en esta etapa que vamos a estudiar en el capítulo 5, hablaba de la caída del rey Nabucodonosor, que iba a caer ese reino de Babilonia e iba a ser conquistado por los medo-persas. Y cuando se está desarrollando este capítulo 5 del libro de Daniel, estaban por conquistar Babilonia. Estaban por entrar a ese lugar los medo-persas para conquistar Babilonia. La palabra de Dios se estaba cumpliendo. Y hermanos, se va a seguir cumpliendo. Porque Dios, hermanos, que Él ha dicho lo que va a pasar, se va a cumplir. Y una de sus promesas es que si nosotros nos mantenemos fieles y nos rendimos a Cristo como Señor y Salvador, hermanos, tenemos la seguridad de la salvación y la vida eterna. Entonces son promesas y que se cumplen. En esta etapa de lo que era ese tiempo de Babilonia, se estaba cumpliendo. Dios es soberano, no debemos de preocuparnos, a nosotros nos toca confiar en Él y mantenernos fieles. Lo último que se supo de Nabucodonosor fue esa etapa donde fue humillado y se volvió como bestia, dice ahí la Escritura, hasta que reconoció quién era Dios y Dios le restauró su reino. Eso es lo último que se supo de Nabucodonosor. Ahora han pasado 66 años aproximadamente que llegamos al capítulo número 5. Nos habla de después de que en el año 605 antes de Cristo Nabucodonosor había atacado Jerusalén, ¿sí? Murió Nabucodonosor en el año 562 después de reinar 43 años. Su hijo se llamaba Evil-Merodach,
gobernó desde el año 562 al 560 antes de Cristo. Recuerden que va hacia atrás los años, no van hacia adelante, porque van hacia atrás, hacia lo que es el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Este hombre gobernó, Evil-Merodach. Luego su cuñado Neriglissar reinó 4 años, del 560 al 556. Después de ese reinado de 2 meses de Labasi-Merodach, en el año 556, el imperio babilónico continuó desde el 556 al 539 bajo el mando de Nabonido. Nabonido, qué nombre tan raro. Bueno, ese Nabonido era el rey y su hijo se llamaba Belsasar, el protagonista del capítulo número 5. Entonces se ha descubierto, muchos decían que no había pruebas de que Belsasar hubiera gobernado ese tiempo de Babilonia, pero últimamente los arqueólogos han descubierto el nombre de Belsasar en diversos documentos, que gobernó junto a su padre Nabodino. Cuando el rey Nabodino salía a ver los asuntos del reino, le gustaba mucho ir a cazar, entonces el que se quedaba en su lugar era Belsasar, ¿sí? Belsasar se dice que era joven, se quedaba a cargo, ¿no?, de lo que era el reino, se quedaba a gobernar. Ese Belsasar en su juventud se sentía seguro por lo que era ese imperio babilónico, las murallas que tenía, aunque ellos sabían que los querían conquistar, Belsasar se sentía seguro, ¿no?, por esas murallas, por su ejército, porque se dice que había apartado comida como para no sé cuántos años, tenían agua porque por ahí corría el río Éufrates, entonces no les iba a faltar el agua. Tú dices, si tengo todo, comida, estoy en un lugar protegido, agua, pues que venga quien quiera. Al fin, nuestro reino y nuestro imperio no va a caer. Pero ¿qué creen? Que ese rey estaba lleno de orgullo. Ese orgullo que Dios le envió un mensaje. Dios le mandó un mensaje donde le estaba hablando acerca de ese reino, donde él se sentía seguro. Entonces vamos ahí al capítulo 5 de Daniel, versículo 1, y nuestro primer punto de estudio es: Dios ve nuestras acciones. A pesar de que muchas personas digan, yo no creo en Dios, no, Dios no existe, no, a mí no me importa. Al final, así como este hombre Belsasar, que no le importaba a Dios, Dios vio sus acciones. Y Dios ve nuestras acciones, todo lo que hacemos, todo lo que vemos, todo lo que hablamos, todo lo que decimos, todo lo que oímos. Él ve nuestras acciones y el pecado deshonra a Dios. El pecado deshonra a Dios. Vamos a leer Daniel capítulo 5, versículo 1 al versículo 4. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Vamos a leer entonces. Dice ahí: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes. Imagínense, 1000 personas en un espacio, en un salón, ¿no? Príncipes, gobernadores, gente pues de poder. Y en presencia de los 1000, ¿qué dice ahí? Bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, dice que era su padre, pero se entiende que hablaba de un parentesco, no es que fuera su papá, sino un parentesco de generaciones atrás. Entonces dice que Nabucodonosor, su padre, había traído ¿de dónde? Del templo de Jerusalén. Ok, ¿qué era el templo de Jerusalén? Ese templo
era donde Dios manifestaba su presencia para hablar, para tener contacto con el pueblo de Israel. ¿Estamos? Todo lo que había en ese templo, en ese lugar, ese templo de Jerusalén, era consagrado. Todo lo que había ahí, todo lo que estaba en ese lugar era consagrado, porque Dios así lo había mandado. Todo tenía que ser para el servicio de ¿quién? El servicio a Dios, todo. O sea, lo que había dentro era exclusivo para el servicio a Dios. ¿Estamos? Entonces, cuando Nabucodonosor conquista Jerusalén, destruye el templo, agarra los vasos de oro, de plata, todos los utensilios y se los trae a su reino de Babilonia. Entonces dice que mandó que trajesen los vasos de oro y plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén. O sea, este rey Belsasar lo mandó traer esos utensilios. ¿Para qué? Dice, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, o sea, los príncipes, pero no solamente ellos, dice, sino también sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaban en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino, pero no solamente bebieron vino, sino también dice que alabaron a los dioses de oro y plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Hasta ahí nos vamos a quedar. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Belsasar, en esta situación que estamos viendo, en primer lugar dice que organizó una fiesta con sus príncipes, o sea, con los de poder. De acuerdo al contexto de la fiesta que se estaba celebrando, no era una fiesta común y corriente. Era una fiesta de desenfreno total, donde había alcohol, donde había, híjole, me da una pena decirlo, pero era como una, ¿cómo le llamaré? Es que sí, decir la palabra es feo, ¿no? Pero era como una orgía. Así eran las fiestas. Así eran sus fiestas que estaba en ese momento llevando a cabo este rey. Y no solamente eso, sino que mandó traer lo sagrado, lo consagrado a Dios. ¿Para qué? Para su desenfreno. Eso, hermanos, lo que estaba haciendo Belsasar era un desafío directo. ¿A quién? A Dios. Porque era lo que era consagrado para el servicio al Dios, creador de todas las cosas. Y este hombre lo mandó a traer para burlarse de Dios. Porque estaba con sus esposas, con sus concubinas, con otros príncipes. Había vino, había alcohol en exceso. O sea, era una total depravación. Era una burla total, un desafío total a Dios. Este hombre estaba, ese reino de Babilonia estaba siendo sitiado por los persas, por los medopersas. Los estaban por conquistar, pero este hombre estaba tan segura en su locura de pecado que él decía, no nos van a conquistar. Por eso era un desafío totalmente a Dios. Esa seguridad, escúchame bien, esa seguridad que sentía este rey, pero no solamente la seguridad de su reino, sino esa sensualidad en la que estaba viviendo su desenfreno total, está hablando de una caída segura. Hermanos, las fiestas hoy en día en el mundo son fiestas de desenfreno. No son fiestas de, ay, con los cuates y toma y... No, es desenfreno, donde acaban en situaciones de sensualidad, de sexo, de borracheras, de verdad situaciones. Eso es lo que se vive en las fiestas. No estoy muy alejado de esto.
es un desenfreno. Una fiesta es un... No, papá, no, mamá, no, de verdad, cuando yo vea que se empiezan a poner mal, yo me voy. También fuimos jóvenes. Y también empezaba a haber desenfreno. Sí, había desenfreno también. Al menos yo en lo personal me arrepiento, porque en mi época lo viví. Y hoy digo, Señor, perdóname, porque Dios me libró de muchas cosas. Y hoy, hermanos, la palabra que trae Dios a nuestra vida es para librarnos. Hoy hay mucho desenfreno. Mucho desenfreno. Y cuando hay esa seguridad de que no nos va a pasar nada, a mí no me va a pasar, y esa sensualidad de que le doy desenfreno a la carne, hermanos, cuidado, porque es el llamado, es el aviso de que viene una caída. Cuidado. Entonces este hombre organizó una fiesta, pero que al final era un desenfreno total, una deshonra a Dios. Y era tanta su locura, porque cayó en una locura, si lo recuerdan, lo vimos con Nabucodonosor, que dijo, todo este reino yo lo construí, y acabó como loco. Este hombre conocía la vida de su antepasado. Claro que sí, no habían pasado muchas generaciones. Conocía lo que vivió Nabucodonosor, que quedó como loco, que comía con las bestias. Hermanos, el pecado nos vuelve bestias. Eso es lo que es el pecado. Nos vuelve bestias. Entonces, este hombre lo supo. Este Belsasar supo lo que vivió su antepasado. Y aún así se atrevió a desafiar a Dios. Que es como si dijera, a mí no me va a pasar lo que le pasó a él. Hermano, se metió directamente contra Dios. Se metió directamente a desafiar a Dios porque mandó traer lo consagrado, lo sagrado. ¿Qué estamos viviendo hoy en día? Se los voy a decir así. Somos creación de Dios. Yo no vengo del mono. ¿Alguien viene del mono? No, creo que no, ¿verdad? ¿Alguien viene del Big Bang? ¿De evolución? ¿El changuito? ¿No? Creo que todos venimos de Dios. Porque considero que todos somos creación de Dios. Y si somos creación de Dios, quiere decir que hemos sido consagrados para Dios. ¿Sí o no? Y si hemos sido consagrados para Dios, nuestra vida, nuestro cuerpo, todo nuestro ser, ¿cómo debería de funcionar? Sirviéndole a Dios. Porque Él nos creó. Porque Él nos creó, Él nos hizo, Él nos preparó desde antes de que estuviéramos en el vientre de nuestra mamá. Pero hoy vivimos tiempos, una cultura donde lo que Dios creó lo está utilizando para el desenfreno, para la rebeldía, para el desafío a Dios. Somos creación de Dios. Y en el momento que nosotros no cuidamos lo que vemos, no cuidamos lo que hablamos, no cuidamos lo que oímos, no cuidamos lo que pensamos, hermanos, estamos desafiando a Dios. Estamos haciendo lo que este rey, Belsasar. Estamos desafiando a Dios. Estamos yendo en contra de Dios. Por eso la decadencia del ser humano está cada vez peor. Cada vez peor. Ya no tiene el ser humano identidad. El ser humano piensa que puede gobernar su propia vida. Y te digo algo, no puede. Porque somos creación de Dios. Y si somos creación de Dios, ¿quién es el que tiene que gobernar la vida de esa creación? Pues el Creador.
Dios. Pero como existe ese chip, esa mentalidad, esa idea de que Dios no existe o que Dios es lejano o que Dios... Hermanos, hoy por eso el ser humano se rebela contra Dios, está desafiando a Dios. Dios, dice la Escritura, creó al hombre y a Alá. Y hoy dicen, no, hoy yo ya no soy, yo soy ahora esto. ¿No es un desafío total a Dios, a lo que Dios creó? Ahora yo no, ahora yo soy marciano. Dice, oye, ¿cómo le haces para saber cómo son los marcianos? ¿Los conoces? ¿Cuándo se ha llegado a Marte? ¿Se tienen imágenes de marcianos? ¿Pero saben qué es eso, hermanos? Lo que vivió Nabucodonosor. Se están volviendo bestias. Caen en la locura. Caen en esa locura. Yo soy perro, ¿no? Ya soy no sé qué. O sea, de verdad, hermanos, es eso. Es un desafío a Dios. Decimos nosotros, sí, están bien locos. Sí, es que sí están cayendo en una locura total a Dios. Pero hermano, cuando nosotros no cuidamos lo que vemos, ¿qué crees? Estamos desafiando a Dios. Cuando no cuidamos lo que oímos, estamos desafiando a Dios. Cuando no cuidamos lo que hablamos, estamos desafiando a Dios. Porque hermano, todo, dice la Escritura, todo lo que Dios creó, lo creó para su gloria. Para que glorifique a Dios, para que exalte a Dios. Pero en el momento, hermanos, que usamos las cosas para otros fines, estamos rebelándonos contra Dios, estamos desafiando a Dios. Y entonces caemos en ese desenfreno como cayó este hombre Belsasar. Hermanos, lo que Dios, hoy decimos, es que la tecnología ha servido, se ha desarrollado. Hermanos, ¿quién dio la inteligencia para la tecnología? Y esa misma inteligencia para la tecnología se ha utilizado para la depravación. Se ha torcido. Lo que debería de ser para glorificar a Dios, se le ha tomado un sentido totalmente diferente. Y en lugar de glorificar a Dios, está llevando a la gente a apartarse de Dios. Está llevando a la gente a rebelarse contra Dios. Hermanos, dice en la Escritura que nuestros cuerpos no son neutrales ni desechables, son creación de Dios. Fuimos creados por Dios y los creyentes somos templo del Espíritu Santo. ¿Qué simbolizaba? ¿Qué significaba el templo en el Antiguo Testamento? Ya se los mencioné. Era donde posaba la presencia de Dios. ¿Para qué? Para hablar con el pueblo. Para que se acercara al pueblo. Y ese templo tenía que mantenerse ¿cómo? Consagrado. Puro. Si había pecado dentro de los sacerdotes que ministraban en el templo, ¿qué les pasaba? Morían. Y dice ahora que nosotros como creyentes somos templo del Espíritu Santo. Y nosotros como creyentes, ahora nuestro cuerpo tiene que ser consagrado para Dios. ¿Y de verdad está consagrado? ¿De verdad cuidamos lo que vemos? ¿Lo que hablamos? ¿Lo que pensamos? ¿Lo que sentimos? ¿O se ha contaminado? Fuimos comprados, hermanos, por precio. Y precio no se refiere a oro o plata. Se refiere con lo más precioso que un ser humano pudo haber sido comprado. La sangre de Cristo.
El que diga que fuimos comprados, quiere decir que ahora hemos sido separados, hemos sido lavados, hemos sido limpiados. Ahora tenemos un acceso a Dios por medio de ese sacrificio. Y hermanos, cuando nosotros contaminamos nuestros ojos, nuestra boca, nuestros oídos, estamos desafiando a Dios. Estamos desafiando a Dios. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios declaró sagrado? ¿Qué es nuestra propia vida? ¿Qué estamos haciendo con nuestra propia vida? ¿Qué dice la Escritura? Vamos rápido a Romanos capítulo 1, versículo 21 y 22. Romanos 1, versículos 21 y 22 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón, que dice, fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron bestias. ¿Sí o no lo dice ahí en Romanos? Bueno, dice necios, pero es algo similar. Es lo mismo. Hoy el ser humano se siente sabio. Hoy el ser humano piensa que tiene el control de su propia vida. Y te digo algo, no tiene el control de su vida. ¿Quién, dice la Escritura, le puede añadir años a su vida? Nadie. Dios es el que da la vida y también la puede quitar. Nadie, hermano, puede dar años a su vida. Solamente Dios. Versículo 24, ahí mismo en Romanos. Romanos 1:24. Por lo cual también Dios nos entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, lo que Él había creado. Hermano, lo desafiaron y deshonraron sus propios cuerpos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios nos entregó ¿a qué? Pasiones vergonzosas. Esto es vergonzoso lo que hoy se vive. Las fiestas es eso. Pasiones vergonzosas. Dice, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Hechos? ¿Lo dice o no lo dice? ¿Y es real lo que se está viviendo hoy, sí o no? ¿Saben cuándo fue escrito Romanos? O sea, tiene más de 2000 años, poquito menos de 2000 años. Y es lo que hoy se está viviendo, ¿sí o no? Es Dios advirtiéndonos, hermanos. Dios avisándonos de lo que se está viviendo hoy en día. Y el ser humano sigue ignorando a Dios. Dice ahí entonces, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer, ya me perdí. Una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados en toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidad. Se me hace que este autor viajó en el tiempo y vino estos días. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ahí está. Esto es real. Ay, perdón. Contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. ¿Qué dice después? No, eso no es cierto. ¿Verdad que los hijos no son desobedientes a los padres? Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Hermano, nos hemos vuelto indolentes, ¿sí o no?
El ser humano disfruta la violencia. Es que asaltaron y agarraron a los ladrones y los golpearon hasta... Y los comentarios, qué bueno, se lo merecía. O sea, sí es cierto, lo que hicieron estuvo mal. Asaltar, robar, pero también que los hayan ejecutado. Y se celebra. Hermanos, ¿no es misericordia? Sí, que paguen, que sean llevados ante... ¿Qué se supone que debería de hacer? ¿Por qué se supone que existen las leyes? ¿Para qué son las leyes? ¿No? Un código penal, ¿para qué fue escrito? ¿Para qué fue hecho? Si tú robas, tantos años de prisión. Si tú matas, tantos años de prisión. ¿Sí o no? ¿Qué se supone que debería de ser esas leyes, esas sanciones en el ser humano? ¿Cuál era el propósito de imponer una sanción? Un freno. Un freno, ¿cómo? Un freno, porque sabes que si cometes un delito, vas a ser encarcelado, ¿no? Vas a ser separado y vas a ser juzgado. Pero hermanos, hoy esas leyes, al ser humano no le importa. Que me arresten, que me lleven a la cárcel. Oigan, contrato un abogado ahí que me haga una lana y me sacan en 3, 4 semanas. Esa es la justicia de hoy en día. Lo que debería de ser un freno para que no cometan delitos, hoy no les importa. Porque saben que pueden sobornar y lo sacan. ¿Sí o no? Pero ¿sabes que eso lo han pasado a lo espiritual? Y hoy se piensa que podemos vivir en pecado y haciendo y deshaciendo y no nos va a pasar nada cuando estemos delante de Dios. Es la ignorancia, es la necedad, es el bestialismo en el que vive el ser humano. Que puedo vivir, hacer, deshacer de mi vida y no me va a pasar nada. ¿Pero qué crees? Dice la Escritura, que después de la muerte dice el juicio. Y a ese juez el ser humano no lo puede sobornar. Y todo lo que hayamos hecho lo tenemos que pagar. A menos que hayamos puesto nuestra fe en Cristo. Porque ponemos nuestra fe en Cristo, nos arrepentimos y empezamos a creer y a caminar como discípulos de Cristo. Dice la Escritura que todo lo que hayamos hecho, Cristo lo pagó en esa cruz. Y tengo la seguridad de que voy a estar con Él en la eternidad. Entonces, ¿qué queremos? ¿Seguir viviendo en nuestros pecados, en nuestras injusticias, en nuestra mundanalidad, en nuestro bestialismo? ¿O empezar a vivir como verdaderos hijos de Dios, como creyentes? Dice en el versículo 32, Romanos 1:32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, o sea, está hablando de un juicio que va a venir de parte de Dios. Es más, hay un juicio en el cual ya se dictó una sentencia, ¿sí sabían? Que dice la Escritura que la paga del pecado es... Ya, punto. Ya hay una sentencia. Y ellos lo sabían. Y que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Y no solo las hacen, sino también se complacen con los que las practican. ¿Cuántos likes le das a ese tipo de videos que salen ahí? Hasta lo disfrutas y le das, sí, qué bueno. Ah, sí, ahí está. Mi like para ese video. ¿Te complaces? ¿Te complaces con lo que sale ahí? ¿Qué dice ahí? Hermanos, los que practican tales cosas son dignos de castigo. Y no solamente si las hacen o se complacen, sino que las practican, aparte de todo. Hermanos, ¿qué hemos hecho con lo que Dios ha creado? Lo hemos denigrado, lo hemos descompuesto, lo hemos torcido, hermano. Lo que Dios hizo como consagrado para alabarle, el ser humano se ha encargado de echarlo a perder,
de destruirlo, de cambiarlo. Hermano, usamos la boca para el chisme. Usamos los ojos para ver lo prohibido. Usamos los oídos para oír lo que no debemos. Todo eso, hermano, es degradar, es enfrentar a Dios. Cuando todo lo que Dios nos lo dio para que le glorificáramos a Él, para que le exaltáramos a Él. Hoy el ser humano cree que puede decidir sobre su propio cuerpo. Te digo una cosa, es así. Ya estamos en una situación de bestialidad que nosotros no podemos ni siquiera decidir lo que podemos hacer con nuestro cuerpo. Yo decido si me tatúo, yo decido si me pongo, yo decido si me quito, yo decido si hago, yo decido si aborto. ¿Hasta dónde llega la locura que creemos que podemos decidir por el pequeño cuerpo que está dentro del vientre de la mamá? Ese no es su cuerpo, es otro cuerpo, es otra vida. Pero es tanta la bestialidad que dicen, no, eso que está dentro no tiene vida todavía. ¿Saben que a los meses que supimos que estaba embarazada mi esposa, fuimos a hacer una ultrasonido? No sé si les pasó, pero nada más ves ahí como un frijolito, pero se ve como una chispita que está haciendo así. ¿Qué sería esa chispita? Su corazón. Ya era un ser que tenía vida. Pero hoy en la ideología, la cultura, la modernidad te dice, no, eso todavía no tiene vida. O puedes abortar hasta los, ¿qué? 3 meses porque no tiene vida. Sino desde el momento que es concebido, tiene vida. Pero en la bestialidad del ser humano, hermanos. El pecado nos vuelve bestias, necios, animales. Nuestro cuerpo todo le pertenece a Dios. Dice Proverbios 20:22, el oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas igualmente ha hecho Jehová. Dios te dio tu vista, Dios te dio tu boca, Dios te dio tus oídos. Puedes hablar, puedes escuchar, puedes ver. ¿Quién te lo dio? ¿Quién te lo dio? Y si Dios te lo dio, ¿para qué lo vas a usar? ¿Para qué lo vas a usar? Hermano, no es un mensaje para condenar, sino es un llamado para arrepentirnos, para restaurar, hermano. Porque Dios nos confronta para salvarnos. Dios nos confronta para corregirnos, hermano. No para destruirnos. Mismo el Señor Jesucristo lo dijo, no vengo a juzgar, vengo a ¿qué? Salvar. Primer carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20, rápidamente. Primer carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. Primer carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? ¿Qué dice? Versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es qué? Templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Más claro? Hermanos, nuestro cuerpo le pertenece a Dios.
El desafío, Señor, en este punto, hermanos, ¿cuál es? Examina tus acciones. Pregúntale si agradan a Dios. Si lo que estás haciendo agrada a Dios. En ese momento que estés actuando, haciendo, lo que estás viviendo, pregúntale a Dios. Señor, ¿esto te agrada? Si no estás glorificando a Dios, estás en contra de Dios. El pecado nos lleva a apartarnos de Dios. El pecado nos lleva a alejarnos de Dios. Y pasamos al segundo punto. El orgullo trae consecuencias. El orgullo trae consecuencias. Es exhibida nuestra fragilidad. Regresamos a Daniel 5, versículo 5 al 9. Ya me voy más rápido. Daniel 5, versículo 5 al 9 dice, en aquella misma hora, fíjense, estaban en el desenfreno, estaban en la fiesta. Dice que en esa misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces, ¿qué dice ahí en el versículo 6? Entonces el rey, ¿qué? ¿Cómo? Palideció. ¿Qué entienden ustedes que palideció el rey? ¿Cómo se lo imaginan? ¿Se puso cómo? Se asustó, se puso blanco. ¿No les ha pasado cuando viene un susto muy fuerte? Que llegan y te dicen, oye, vienes blanco, blanco. ¿Qué le pasó? Un susto muy fuerte. Este hombre, este rey, palideció, le dio miedo, le dio temor. Dice, y sus pensamientos, ¿qué? Lo turbaron. Y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. ¿Se imaginan esa escena? ¿Qué quiere decir que las rodillas daban una contra la otra? ¿Estaba qué? Estaba temblando porque vio esa mano que estaba escribiendo en la pared. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia, cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello. ¿Y qué dice? ¿Y será qué? El tercer señor en él. ¿Se acuerdan que hablábamos de su padre? Que era el primero. Y él cuando se iba el padre a los asuntos del reino o a cazar, se quedaba como él. Entonces el que adivinaba el sueño no el sueño, la visión de ese momento, se iba a quedar como él. El tercero más poderoso. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. ¿Se dan cuenta? Imagínense esa historia. En el desenfreno total, en la locura, se aparece una mano, empieza a escribir y eso lo empieza a volver todo temeroso, todo con mucho miedo y se empieza a preocupar. Hermanos, ese Belsasar se creía invencible igual que Babilonia. Pensaban que sus murallas eran imponentes y que nada los iba a poder destruir. Pero el ejército medo-persa estaba cerca. Pero ellos no creían que los fueran a conquistar. ¿Qué sentía ese rey para llegar a pensar que no iban a ser conquistados? Orgullo. Orgullo de sus paredes, de sus planes, de sus ejércitos, de todo lo que había construido. Ese orgullo, hermano, pensaba que no le iba a pasar absolutamente nada. Y eso es lo que nos pasa ahora a nosotros, cuando pensamos que podemos ver, tocar, oír, hacer muchas cosas, y decimos, a mí no me va a pasar. Hermanos, eso se llama orgullo. Y el orgullo desafía a Dios.
El orgullo desafía a Dios. Este hombre pensaba que no iba a pasar nada, que tenían alimento para muchos años y que no los iban a poder conquistar. Se le olvidó la historia de su antepasado Nabucodonosor, que quedó como bestia hasta que se arrepintió. ¿Sabes que el orgullo a veces es el peor enemigo del ser humano al que nos enfrentamos? Porque nos lleva a eso, nos lleva a pensar que lo merecemos, que creemos que no nos va a pasar nada, que creemos que vamos a conseguir lo que queramos y creemos que es nuestro derecho hacer lo que nosotros queramos. Orgullo. Y el orgullo, hermanos, trae destrucción. El orgullo es considerado como una raíz de pecado tremenda, de todo pecado, el orgullo. Porque el orgullo nos lleva a decir, es que yo puedo hacer esto, puedo tocar aquello, puedo hablar esto, puedo ver aquello y no me va a pasar nada. Orgullo. Y es el camino directo a la destrucción, a la caída, hermanos, cuando andamos en orgullo. El orgullo se entiende como soberbia, como autosuficiencia, aborrece a Dios, destruye relaciones, destruye matrimonios, destruye familias, destruye trabajos, destruye, hermanos, eso es lo que hace el orgullo. Y entonces este hombre estaba mostrando su orgullo y es cuando Dios entonces interrumpe esa fiesta y empieza a escribir en la pared. Ese orgullo no le sirvió al rey porque empezó a ¿qué? A temblar. Hermanos, cuando empezamos a estudiar la palabra, pero de veras con un corazón dispuesto, empezamos a temblar, porque la palabra nos confronta de nuestro propio pecado. De nuestro propio pecado. Este hombre empezó a temblar. Hermanos, asustó al pecador más orgulloso y atrevido. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Cuando la palabra se empieza a compartirla, cuando tú eres expuesto a la palabra con un corazón que verdaderamente quiere escuchar, te pone a temblar porque te das cuenta que has vivido lejos de Dios. Aún el pecador más recio, hermanos, es confrontado con ¿se acuerdan del mocha orejas? Se volvió cristiano. Porque fue expuesto a la palabra. Y entonces, ¿qué? No, que lo maten, porque quién sabe a cuántos. Nos creemos más justos que Dios. Si ese hombre se arrepintió y recibió a Cristo como Señor, hermanos, tengan la seguridad que va a estar con Dios en la eternidad. Porque nosotros no somos jueces. Dios es juez. Y podemos decir, ay, pero yo nunca he pecado, yo a lo mucho una mentirilla. Pues por tu mentirilla y por vivir lejos de Dios, te puedes ir al infierno. Hermanos, de verdad, la palabra de Dios nos confronta, la palabra de Dios nos tiene que exponer nuestro pecado, y fue lo que pasó en ese momento. Lo que se empezó a escribir en la pared expuso el pecado de este hombre que empezó a tener terror. El orgullo, hermano, es una enemistad contra Dios. El orgullo nos lleva a negar a Dios porque creemos que no necesitamos a Dios, creemos que Dios no existe. Dice Proverbios 8:13, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrece Dios. La soberbia, la arrogancia, la boca perversa. El orgullo, hermanos, se vuelve en una ceguera espiritual y autoengaño, porque pensamos que nosotros hemos hecho otras cosas, que no lo ha hecho Dios, sino nosotros en nuestro esfuerzo. Hermanos, eso es orgullo. Y dice la Escritura en Proverbios 3:7, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. El orgullo, hermano, nos lleva a poner nuestra confianza en las cosas materiales y en el dinero antes que en Dios.
Si hay dinero, estoy bien. Si tengo trabajo, estoy feliz y estoy contento, no me falta nada. Pero cuando se me acaba el dinero, cuando se me acaba el trabajo, ¿cómo se siente la persona? Destruida totalmente. Hermanos, de verdad el orgullo es muy peligroso. El orgullo nos va a llevar a entender que somos frágiles. Pensamos que dependemos de nosotros mismos y de nuestro talento o capacidad para producir y hacer dinero. Eso es lo que hace el orgullo. Que el que lo va a hacer soy yo. Totalmente equivocado. ¿Se acuerdan del joven rico que tenía gran fortuna, que tenía grandes, había construido grandes graneros? Y dijo en su momento, voy a hacer mis graneros más grandes, ¿no? Los edificaré mayores. Está en Lucas capítulo 12. Dice, y allí guardaré mis frutos y mis bienes y diré a mi alma, ojo, alma mía, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Eso es cuando tenemos nuestra confianza en lo que creemos que hemos logrado o hemos conseguido. Pero Dios le dijo, cuando leo esa palabra me acuerdo de la otra. Le dijo necio. Y me acuerdo de la otra. ¿Cuál era? Bestia. Porque eso es lo que nos volvemos cuando somos necios. Bestias, quedamos como locos. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. El orgullo nos lleva a pensar, hermano, que los que hemos conseguido, los que hemos hecho, los que hemos logrado, somos nosotros. Pero lo que verdaderamente nos enseña la palabra es que todo lo que tenemos y lo que hemos conseguido y lo que hemos hecho, ¿viene de quién? Viene de Dios. El desafío, ¿cuál es? Practica la humildad y reconoce a Dios en todo lo que haces. Reconoce a Dios en todo lo que haces. Este hombre cayó en terror cuando vio que estaba escribiendo Dios en la pared. Dice el versículo 10, regresamos Daniel 5:10, ya estamos en los versículos finales. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo, Rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Eran palabras de Nabucodonosor en su momento. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es, en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora Daniel y él te dará la interpretación. Esta reina no se sabe exactamente quién era, si era una de las esposas de Nabucodonosor o de algunos de los otros reyes, pero le dio un consejo, ve a traer a Daniel y él te dará la interpretación. ¿Por qué los magos no pudieron darle la interpretación? Si era idioma arameo el que se estaba escribiendo ahí, y ellos lo sabían. ¿Por qué? ¿Por qué no supieron lo que se estaba escribiendo? Daniel ya era como de 90 años cuando fue llamado. Y se le dijo, si tú lo interpretas, te voy a dar el tercer lugar sobre el reino y te pondré ¿qué le decía? Un manto de púrpura, ¿no? ¿Y qué dijo Daniel? No, yo no quiero tus regalos. Yo no quiero lo que tú me ofreces. Yo te voy a dar la interpretación, pero porque Dios así se lo había puesto que le diera esa interpretación.
interpretación. Porque al final Daniel estaba haciendo lo correcto. Y eso nos lleva al tercer y último punto. Dios tiene el control de todo. Donde no hay arrepentimiento, hay juicio. Acuérdense de eso. Dios tiene el control de todo. Y donde no hay arrepentimiento, hay juicio. Versículo 13. Entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo el rey a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen una escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti, o sea, tus regalos quédatelos, y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció, orgullo, y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. O sea, le dio el contexto de lo que vivió Nabucodonosor. Y fue hecho de entre los hijos de los hombres y en su mente se hizo semejante a los necios. ¿Sí? A las bestias, ¿sí o no? Y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey y su cuerpo fue mojado como el rocío del cielo hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que él le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Belsasar conocía el contexto de Nabucodonosor, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes y tus mujeres y tus concubinas bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni saben, al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos. Nunca honraste. Fíjense, hermanos, negar a Dios, burlarse de Dios, desafiar a Dios, es una declaración, es una sentencia que nos está dando la Escritura de juicio. Versículo 24. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y esta es la interpretación. Esas palabras, hermano, Mene, Mene, Tekel, Uparsin, no eran palabras así como las está interpretando Daniel, sino eran solamente verbos. Eran verbos. Por eso dice que los sabios, los inteligentes, los magos, no entendían lo que quería decir. Porque mene quiere decir contar. O sea, la palabra es contar. Eran como medidas. Mene, contar. Tekel habla de pesar, como un peso. Se refiere al peso. Parsin habla de dividir. Entonces los magos, los científicos, todos ellos nada más leyeron esas palabras y decían, pues ¿qué quiere decir contar, pesar, dividir? No, pues quién sabe qué está diciendo eso. Eso pasa, hermano, cuando muchas veces la gente va a la palabra sin conocer a Dios, sin haberse rendido a Dios. Vas, abres la Biblia y empiezas a leer, dices, no le entiendo. Pero porque muchas veces el corazón no está dispuesto a entender.
no está dispuesto a escuchar, porque el orgullo estorba. Pero cuando el corazón, hermanos, está dispuesto a escuchar a Dios, vamos a poder interpretar lo que la palabra dice para nosotros. Y ahí viene lo que entonces interpretó Daniel. Dice, entonces, esto es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto, dividido y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Hermanos, ¿qué fue lo que pasó aquí con Daniel? Dios, hermano, Dios siempre advierte. Dios siempre nos va a advertir. Dios siempre ha advertido al ser humano, pero el ser humano como Belsasar, el ser humano como sus magos, están como cegados, porque no quieren de Dios, porque buscan a Dios sin querer rendirse a Dios. Por eso cuando viene la palabra de Dios a sus vidas, no la escuchan, no la ven, no la entienden, porque hay una necedad en el corazón de decir Dios no existe. Es una necedad, por eso no lograron interpretar la Escritura. Hermanos, Dios siempre ha advertido a la humanidad que se arrepienta y que crea en Él. Pero el ser humano ha sido necio, porque ha amado más su pecado. 2, lo que nos enseña esta parte, voltea siempre a ver la Escritura. Eso que estaba escrito en la pared le dio mucho terror a ese hombre y no lograron interpretarlo. Hermanos, la Escritura, así como se le mostró a ese hombre, ese rey en la pared, ahora a nosotros se nos muestra ¿en dónde? En tu Biblia. No la ignores. No la ignores. Voltea a leerla, porque Dios está hablando a tu vida. Porque Dios está manifestando a tu vida para que te arrepientas, para que corrijas y para que encuentres la salvación en Jesucristo. De verdad, hermanos, Dios nos está advirtiendo. Y nos lleva al último punto de esta enseñanza. Dios tiene el control de todas las cosas. No lo tienes tú. No lo tienen los seres humanos. No lo tiene un científico, no lo tiene un presidente, no lo tiene un gobierno, no lo tiene nadie más que Dios. Porque al final, así como en ese tiempo se estaban cumpliendo las advertencias que en un principio le dieron a Nabucodonosor, así, hermano, lo que la Biblia nos está hablando hoy en día se va a ir cumpliendo poco a poco. Y si no nos arrepentimos, hermanos, el día de mañana será demasiado tarde. Demasiado tarde. La palabra es clara, hermanos. La paga del pecado es muerte. El ser humano la ignora. El ser humano orgulloso dice, a mí no me va a pasar. Pero es una sentencia declarada. Y solamente falta la aplicación de esa sentencia. Pero así como hubo una palabra para que se arrepintiera ese rey, pero no se arrepintió, hoy también para nosotros hay una palabra de vida. Porque dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. O sea, la palabra fue escrita, pero ahora nos da a nosotros también la solución, la respuesta a la salvación. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús.
Otro, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y termina Daniel capítulo 5 versículos 30 y 31. La misma noche, cuando le dio la palabra a Daniel a ese rey, fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. ¿Le dio tiempo de arrepentirse? No quiso arrepentirse. Esa misma noche murió. Y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. ¿Se cumplió la sentencia? Sí. ¿El reino de Babilonia cayó? Sí. El desafío, hermanos, es un llamado urgente a rendirnos ante Dios. De verdad. Dejar nuestro orgullo, confesar nuestros pecados y someternos a su voluntad. Dios sigue dando señales. Dios sigue hablando todos los días a la vida del ser humano. Tenemos muchas bendiciones que aún Dios sigue derramando a nuestra vida y no las estamos valorando. ¿Despertaste hoy? ¿Sí? Estamos aquí, ¿verdad? Dios está hablando a tu vida. Si despertaste es porque Dios está hablando a tu vida. ¿Respiraste? Dios está hablando a tu vida para que te arrepientas y corrijas. ¿Viste la luz del sol? ¿Quién crees que creó el sol y la luna? Y Dios está hablando a tu corazón. Tóquense aquí o por acá. ¿Sientes algo? ¿Qué sienten? Que Dios está hablando a tu vida. Él te dio la vida. Y que Él te está dando la oportunidad de que te arrepientas, te rindas a Él y empieces a caminar con Él. Dios te ha dado esa oportunidad. ¿Tienes una Biblia en tu mano? ¿Está en el celular? En lugar de usarlo para ver cosas prohibidas, abre tu Biblia en tu celular. Dios quiere hablar a tu vida. Pero solamente a ti te corresponde escuchar. Padre, venimos delante de ti, dándote gracias, Señor, por esta palabra que has hablado, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor, eres fiel. Porque, Señor, nos das la oportunidad para creer, para confiar, para saber, Señor, que tú eres fiel, Señor, que tú eres justo, que tú existes, Señor, y que nos das la oportunidad de salvación, de vida eterna, Señor. Ayúdanos, Señor, a no ignorar esas señales como las ignoró ese rey Belsasar. Ayúdanos a ser como Daniel, que entendió esa escritura, que entendió esa palabra y se arrepintió y corrigió y caminó y advirtió a ese rey. Ayúdanos a ser, Señor, de los que se arrepienten como Nabucodonosor corrigió y no como Belsasar, que murió esa misma noche. Gracias, Padre. Gracias por la oportunidad que nos has dado en este día de creer en ti, de corregir, de arrepentirnos y de caminar contigo. Gracias, Padre. Te damos a ti la honra y la gloria. En Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para terminar este tiempo, por favor. Hay que quitarle el de abajo, por favor. Sí, bueno. Ahí voy.
damos gracias a Dios por su palabra, hermano. Vamos a despedirnos con este canto que nos exhorta a depender más de nuestro Señor Jesucristo para poder vivir como Él vino a vivir aquí en este mundo. Recibiré de ti el bien y el mal rechazaré, si sé que tú eres Señor, soberano y justo, he de alabarte en bendición y olvidarte en el dolor, si sé que tienes el control de toda tu creación. Y aprender y dudar en la escasez, si sé que tú eres siempre fiel y nunca cambias, como quieres seguir en libertad y huir en la opresión, si sé que guardas para mí eterna posesión. Bendito sea el nombre del Señor, en todo tiempo se haga tu perfecta voluntad. Él quien trae gloria a tu nombre, a través de mi aflicción, dame tu gracia para ver que vivir es Cristo.
vivir en libertad, Señor, en tu palabra, Señor. Conocemos que tú haces tu perfecta voluntad en cada uno de nosotros, Señor. Y queremos, Padre, que tú sigas transformando nuestra vida. Señor. Cuando les invitamos a